Estamos viendo TV Perú Mundo. En Ginebra, un representante del Vaticano aseguró ante Naciones Unidas que no tienen responsabilidad alguna sobre los sacerdotes que hayan cometido abusos sexuales. Una delegación del Vaticano se presentó ante el Comité de la ONU contra la Tortura en Ginebra y argumentó, desde el punto de vista legal, que carece de jurisdicción y, por tanto, de responsabilidad sobre los sacerdotes que puedan haber cometido delitos diversos, entre ellos el abuso sexual a menores. En la audiencia, que duró 2 horas, se realizaron preguntas acerca de las decisiones que se han tomado en la Santa Sede sobre este tema y se pidió información sobre casos específicos. El Vaticano, que emitirá sus respuestas formales el martes, aseguró que la Iglesia ha hecho su propia limpieza en casa durante 10 años, protegiendo a los niños y tomando medidas para reducir los casos de abusos sexuales. La mayoría de los sacerdotes abusivos que conocemos se han apartado del sacerdocio. Las acciones han sido eficaces porque ahora hay una reducción de los casos. Bárbara Blaine, fundadora de la ONG antivaticano de la Red de Sobrevivientes de los Abusos por Sacerdotes, acusó a la Santa Sede de eludir la responsabilidad. Creemos que el Papa Francisco tiene toda la autoridad que necesita para tomar las medidas para proteger a los niños. El Papa Francisco se niega a actuar. Él hace declaraciones nobles, pero no ha tomado medidas para mantener a los niños seguros. En febrero pasado, un comité de la ONU sobre los derechos del niño acusó al Vaticano de no prestar atención a décadas de abusos y de intentar encubrir los delitos sexuales. El Vaticano dijo que el informe estaba injusta e ideológicamente sesgado. Muy bien, será esa parte de la lucha interna que tiene también el Papa Francisco por el tema de encubrir o no a los curas responsables de abusos sexuales a pequeños. El propio Juan Pablo II, hoy convertido en santo, también no hizo nada. La mayoría de los casos que ahora son objeto de escrutinio ocurren durante el pontificado de Juan Pablo II. Acá el Vaticano se escuda en lo que podría considerarse un tecnicismo. El Vaticano, por un lado, es un Estado, y como Estado suscribe acuerdos internacionales, como el de la protección de los derechos del niño, respecto de los cuales tiene que rendir informe a la ONU cada 5 años. Nunca lo había hecho, recién con Francisco por primera vez lo está haciendo, y estas son las consecuencias. Por otro lado, sin embargo, el Vaticano también es la sede central de la Iglesia Católica. Entonces, el Vaticano frente a la ONU dice, yo respondo por los tratados que firmo como Estado, y en tanto Estado solo tengo jurisdicción en Ciudad del Vaticano. Eso es todo el Estado, que controlo. Lo que ocurre en otros estados es responsabilidad de los gobiernos de esos estados. El tema, sin embargo, es que esos sacerdotes obedecían a la jerarquía religiosa, que también tiene sede en el Vaticano, y esos sacerdotes, el problema no era fundamentalmente que fueran pedófilos, el problema es que cuando sus superiores descubrían que eran pedófilos, en lugar de entregarlos a la justicia, los encubrían y los trasladaban a otra parroquia. Entonces, esa es la parte de responsabilidad que el Vaticano está tratando de rehuir en estas audiencias. Pero es por un tema económico que no quieren hacer, o les cuesta reconocer que miembros de la Iglesia están involucrados con estas perversiones. A ver, yo creo que Benedicto XVI y sobre todo Francisco han dado pasos significativos para evitar que esto siga ocurriendo. El tema es cómo responden por los casos del pasado. Parte de la razón puede ser económica. Recordemos que la diócesis de
Boston quebró literalmente por la cantidad de indemnizaciones que tuvo que pagar por haber encubierto a sacerdotes pedófilos. Entonces, la buena nueva es que esto parece estar mejorando, el problema es menos grave que en el pasado, pero la Iglesia no responde debidamente por ese pasado lamentable. Así es, y lamentablemente continúan hasta nuestros tiempos a propósito del abuso a menores en Alemania mientras intercambiaban material en Internet. Una red de pedofilia que operaba en diversas ciudades fue desarticulada por la policía. Fueron arrestados 11 presuntos miembros del núcleo de esta organización, 10 hombres de entre 22 y 60 años y una mujer de 57 al este de la ciudad alemana. Según las investigaciones policiales que no se revelaron, se les acusa de intercambiar pornografía infantil o también de abusos sexuales. Los 11 arrestados habrían incluso utilizado sus propios hijos para contactar con nuevas víctimas. Bien, en Sudáfrica se reanudó el juicio contra el atleta Oscar Pistorius, acusado del asesinato de su expareja el año pasado. El juicio por homicidio que se sigue contra Oscar Pistorius se reanudó hoy, luego de un receso de 2 semanas, con la declaración del cuarto testigo presentado por la defensa del atleta, quien mató a su novia el año pasado. El proceso llegó a su 7ª semana con el testimonio de Johan Stander, la primera persona a la que Pistorius llamó luego de dispararle a Riva Stinkan en su casa en la madrugada del 14 de febrero del 2013. La declaración de Stander se presenta luego de un accidentado inicio de la defensa de Pistorius, en el que el recuento del atleta sobre el tiroteo fue puesto en duda durante el contrainterrogatorio del fiscal. Las declaraciones de 2 expertos de la defensa también fueron socavadas por el fiscal Gary Neal, al inicio de la argumentación de la defensa. Pistorius está acusado de homicidio premeditado por la muerte de Stinkan, a quien le disparó a través de la puerta del baño de su casa. Él sostiene que confundió a la mujer con un intruso peligroso. La fiscalía dice que la mató premeditadamente luego de una discusión. Pistorius, de 27 años, campeón paralímpico y primer atleta que sufrió la amputación de sus miembros en participar en unos Juegos Olímpicos de verano, podría ser condenado a 25 años de prisión, en caso de ser declarado culpable de homicidio con premeditación. Bien, nos vamos a España. El futbolista argentino Lionel Messi deberá pagar más de 56 millones de dólares para saldar sus cuentas con el fisco, luego de ser denunciado por evasión de impuestos. Veamos. La cuenta bancaria de Lionel Messi sufrirá un agujero importante cuando finalicen las inspecciones y el proceso judicial al que es sometido desde hace un año por el fisco español. Poner al día sus cuentas con el Ministerio de Hacienda le costará al astro del Barcelona poco más de 56 millones de dólares. El año pasado, la agencia tributaria abrió una investigación en la cual Messi fue denunciado por la Fiscalía por evasión de impuestos desde 2007 a 2009. Una semana después, el jugador presentó una declaración complementaria de 10 millones de euros. La legislación española permite llegar a un acuerdo si el evasor admite su falta, con lo cual el tribunal puede considerar una reducción de la multa. En el frente judicial, el abogado Cristóbal Martel, que representa al jugador, está negociando el acuerdo con Hacienda y Fiscalía para reducir el golpe penal y económico. La base del acuerdo pasa por asumir la responsabilidad, en este caso por parte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, y el pago de lo adeudado al fisco por el lapso de 2007-2009, más una sanción. La denuncia contra Messi y su padre se basaba en que Leo había cedido sus derechos de imagen a sociedad de paraísos fiscales. Esa cesión no estaba justificada por ninguna prestación de esas empresas. La investigación fijó en 5,2 millones de euros el impuesto a la renta no pagado. Fue entonces que Messi debió poner al día los 3 ejercicios siguientes y el del 2013, que concluirá en junio. No es un dato menor, ya que es el periodo de explosión deportiva y su consecuencia económica en los ingresos del rosarino. Ahora Messi presentó declaraciones complementarias y puede pedir postergación del pago, pero sin eludir intereses y la sanción que fije Hacienda por el atraso de la declaración, que suele ser del 20% transcurrido en un año. Panorama complicado el que le toca afrontar al 4 veces Balón de Oro. Bien, vamos a Brasil. Miles de personas han llenado de alegría y color la avenida Paulista en defensa de los derechos de la comunidad homosexual. Veamos.
Miles de personas participaron en el 18º desfile del orgullo gay en Sao Paulo, en el que pidieron leyes contra la discriminación de los homosexuales y transexuales. Las calles de la ciudad más poblada de Brasil se llenaron este domingo con uno de los desfiles gay más grandes del mundo, en un ambiente festivo y carnavalesco, aunque con énfasis en la defensa de los derechos de la comunidad homosexual y contra los prejuicios y la homofobia. Todo el mundo tiene una voz, y hay suficiente de nosotros que podemos incluso jugar un papel importante en la elección de nuestro gobernador, incluso si nos mantenemos unidos. La ruta principal, la Avenida Paulista, quedó libre de tránsito para que la marcha pudiera realizarse sin contratiempos. El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, anunció que mandará a restaurar una casona histórica en la Avenida Paulista para convertirla en el Museo de la Diversidad. Gracias a Farid por estar con nosotros el día de hoy y lo dejamos con música. Un día como hoy nació hace 71 años el que alguna vez fue el niño de Linares, el cantante Rafael. Nos vemos.